¿Qué tal? En este video les voy a mostrar cómo desarrollar o cómo optimizar las operaciones de rezagado y acarreo, además de cómo calcular la densidad, las toneladas, los metros cúbicos tumbados, el esponjamiento, entre otras cosas. El saber desarrollar este tipo de ejercicios es muy importante para un ingeniero en minas y sobre todo si trabajas como supervisor de operaciones en obras de desarrollo o de producción. El objetivo de este ejercicio es que tú sepas cómo optimizar esas operaciones independientemente si es en obra de producción o en obras de desarrollo. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo vamos a hacer con obras de desarrollo en una rampa con una sección de 4x4 con una profundidad de 14 pies. Los 14 pies va a ser la longitud de la barra de nuestro equipo Jumbo. Un pie equivale a 30.48 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo para rezagar es un scoop tram de 5 yardas que equivale aproximadamente a 4 metros cúbicos, ¿sí? Y eh, un equipo de transporte camión volteo de 14 metros cúbicos, que va a ser la capacidad de su caja. La roca de la que está compuesta el macizo rocoso, pues es roca compactada con una densidad de 2.5 gramos sobre centímetro cúbico. Este tipo de problemas o de ejercicios no son exclusivos de la industria minera, el movimiento de tierras o de materiales. Aplican también los ingenieros civiles y también la industria de la construcción. Entonces, tiene pues otras aplicaciones, ¿no? Y es muy importante que sepa uno realizar este tipo de problemas. Bueno, el primer paso de este procedimiento es calcular el volumen de nuestro tope, ¿sí? En metros cúbicos. Vamos a dividir la sección de nuestro tope en dos partes, la parte cúbica y la parte elíptica. Eh, ¿Por qué es una figura elíptica? Bueno, porque los radios no son iguales, los radios son diferentes. Si te fijas o si se fija de aquí a aquí, el radio sería de 0.5 metros y de aquí a aquí el radio sería pues la mitad del ancho, que es de 2 metros, ¿no? Sería el radio de 2 metros y la profundidad nos dice que es de 14 pies con una efectividad del 95%, es decir, el avance esperado, el avance que nosotros vamos a esperar después de realizar la voladura es del 95%, como mínimo es el 90, ya del 89, 85, 70, pues no es un avance esperado y quiere decir que hay algunas fallas en las operaciones de perforación y de voladura, ya sea en la operación en sí, las personas que se encargan de realizar esa función, la plantilla de barrición o el producto explosivo u otro tipo de problema que hay que analizarlo hasta optimizar esas dos operaciones. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la efectividad? La efectividad es muy sencilla de calcular, o sea, ¿cuál va a ser el avance esperado? Sabemos que un pie equivale a 30.48 centímetros, entonces multiplicamos 14 pies por 30.48, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 100 para convertirlo a metros. Eso nos va a dar 4.26 metros. Esos 4.26 metros los vas a multiplicar por el 95% y te va a dar igual a 4.04 metros, que ese es el dato que vamos a utilizar para calcular el volumen de nuestro tope. Bueno, continuando con eso, entonces la fórmula que se utiliza para calcular el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la longitud. ¿Por qué? Porque los radios son iguales, pero en este caso los radios son diferentes. Entonces, la fórmula para calcular aquí el volumen sería pi por radio 1, que es 0.5, por radio 2, que vendría siendo 2, por la longitud, considerando el avance esperado o la efectividad. Y eso lo vas a dividir entre 2 porque es la mitad. ¿Vale? Entonces, ya sustituyendo esos valores, pi por radio, por este radio, ¿sí? Por el radio 2, que vendría siendo la mitad de 4, por la longitud, ¿sí? Considerando la efectividad, entre 2. Y nos da 6.0
34 metros cúbicos, que viene siendo el volumen de la figura elíptica. Entonces, de allí hay que sacar el volumen de la figura cúbica. El de un cubo es muy sencillo, es lado por lado por lado, entonces sería 3.5 por 4 por 4.04 y eso nos va a dar 56.56. Hacemos la sumatoria de 6.34 más 56.56 y nos da 62.9 metros cúbicos, que sería el volumen de nuestro tope. Ahora, ¿cómo vamos a obtener las toneladas? Bueno, primero, yo aquí les di la densidad, pero les voy a mostrar cómo se obtiene o cómo se calcula la densidad de una roca. Sabemos que la densidad del agua es 1, si quiere decir que en un centímetro cúbico hay 1 mililitro de agua. Entonces vamos a tomar una muestra de roca, ¿de acuerdo?, y la vamos a vertir sobre una probeta con determinada cantidad de agua. En este caso le vamos a echar 10 mililitros de agua y esos 10 mililitros nos van a equivaler a 10 centímetros cúbicos. Entonces vamos a vertir la roca y si vemos que de 10 mililitros aumentó a 15 mililitros, quiere decir que el volumen de la roca es de 5 centímetros cúbicos. Si aumentara a 17, quiere decir que 7 es el volumen, ¿sí?, de nuestra roca, 7 centímetros cúbicos, y así sucesivamente. Entonces usamos como referencia el volumen del agua, ¿vale? Después vamos a pesar la muestra. Para ejemplificar, aquí pusimos que la muestra pesó 12.5 gramos. Y vamos a hacer lo siguiente. La fórmula para cálculo de densidad es igual a masa sobre volumen, es decir, el peso entre volumen. El peso es de 12.5, ¿sí?, entre el volumen de 5 centímetros cúbicos, y eso nos da 2.5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si son 2.5 gramos sobre centímetro cúbico, si fuera un metro cúbico, entonces fueran 2.5 toneladas por metro cúbico, ¿sale? Si fuera 1 sobre centímetro cúbico, sería 1 tonelada por metro cúbico, como en el caso del agua, ¿no? 1000 litros por metro cúbico. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos las toneladas? Ya tenemos el volumen del tope y ya tenemos la densidad, que son los dos datos que nosotros necesitamos. Entonces multiplicamos densidad por volumen, ¿sí?, y nos da que es 62.9 metros cúbicos por 2.5 gramos sobre centímetro cúbico, que estos datos pues ya los sacamos, nos da 157.25 toneladas las que nosotros vamos a obtener de ese tope. Bueno, vamos a calcular el abundamiento. ¿Cómo o para qué, mejor dicho, se calcula el abundamiento? Bueno, el abundamiento se calcula para lo que viene siendo movimiento de tierras o de suelos. ¿Por qué es importante? Porque cuando ya hiciste la voladura o retiraste el material o lo fragmentaste, se genera un cierto de espacios vacíos que también ocupan un volumen. Y esos espacios vacíos que quedan entre roca y roca, pues también ocupan un espacio. Entonces, el esponjamiento lo calculas de manera visual, dependiendo como tú veas el material o el macizo rocoso, pues vas a hacer una estimación de cuál fue el esponjamiento. Aquí vamos a poner que la roca es compactada, no tiene fallas, fracturas, ¿sí?, o ningún tipo de fisura, entonces el abundamiento va a ser del 50%. Ya sabemos que el volumen es de 62.9 metros cúbicos del tope, pero el abundamiento va a ser del 50%, entonces son 62.9 metros cúbicos por 150% u 1.5, ¿sale? Y nos va a dar el mismo resultado de 94.35 metros cúbicos. Ahora, número de ciclos del scoop por camión. Ya sabemos la capacidad que tiene el camión en su caja y sabemos la capacidad que tiene el scoop en su cucharón. Es una simple división de la capacidad del camión entre la capacidad del cucharón del scoop. Entonces sería 14 entre 4 nos da 3.5 ciclos, que serían 3.5 cucharones también. Nos dice que el tiempo que se tarda el scoop aproximadamente, o un aproximado o en promedio, es de 1.5. Entonces, para ir el cucharón, perdón, para ir el scoop, ¿verdad?, atacar el cucharón, subirlo
y regresar al camión y vaciarlo, se va a tardar 1.5 minutos por ciclo. Entonces lo vamos a multiplicar ese 1.5 por 3.5 ciclos y nos da que son 5.25 minutos. Aquí algo muy importante para las personas que no saben, cuando tenemos punto decimal, ¿sí? Como en este caso, quiere decir que es el 25% de otro minuto. Entonces, son 5 minutos y 15 segundos. ¿Cómo convertimos esos puntos decimales, como aquí 1.5, que equivale al 50%, o aquí al 25%? Pues muy sencillo. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos. Entonces, 60 por punto 25 o 25% nos va a dar los 15 segundos. Entonces son 5 minutos y 15 segundos. Espero ese punto acá haya quedado claro, porque es algo como que mucha gente no sabe. Bueno, número de ciclos por camión. Esto está súper sencillo. ¿Cuántos viajes necesitamos para poder retirar todo el material? Aquí para eso es el abundamiento, para saber cuántos viajes o cuántos ciclos de scoop o cuántos ciclos de camión se van a hacer. Si lo calculáramos con el volumen sin haber obtenido el control y abundamiento, pues tendríamos datos erróneos, ¿no? o fallidos. Entonces, sabemos que el volumen control y abundamiento es de 94.35. Es una simple división, 94.35 entre la capacidad del camión, que es de 14, ¿sí? Y eso nos da 6.74 ciclos, 7 ciclos, no 7 viajes de camión para retirar todo el material. Ahora, tiempo por ciclo del camión. Esto es muy sencillo también. Debemos de considerar la distancia desde donde llenan el camión hasta donde vamos a tirar el material. En este caso, como es una obra de desarrollo y no estamos obteniendo mineral, pues lo vamos a ir a vertir al tepetate, ¿no? Entonces, si te fijas, son 2.5 kilómetros del punto A al punto B, pero hay que retornar, entonces van a ser 5 kilómetros en total. La velocidad permisible es de 10 kilómetros por hora, ¿sí? El tiempo de descarga es de 0.5 minutos, es decir, el tiempo en que ya una vez llegó el camión y va a vaciarlo y luego vuelve a bajar la caja, van a ser 30 segundos, ¿sí? Ahí se me pasó esa, me disculpe. Entonces, con esos datos vamos a calcular cuánto tiempo tarda el camión en hacer un ciclo. Pues vamos a dividir la distancia a recorrer entre la velocidad, y eso nos dice que es 0.25 horas. Ya vimos que una hora, o ya sabemos que una hora tiene 60 minutos, entonces 60 minutos por 0.25 nos da 15 minutos. Lo multiplicamos por 2 porque es ida y vuelta, es decir, vas a ir, lo vas a tirar y vas a retornar. Entonces van a ser 30 minutos. Y luego son 0.5 minutos del tiempo que se tarda en vaciar la caja, en alzar la caja, vaciarla y volverla a bajar. Entonces van a ser 30 minutos y 30 segundos en hacer un ciclo. Con ese dato vamos a obtener la flotilla óptima. Flotilla óptima es igual a el tiempo, ¿sí?, que se tarda el camión en hacer un ciclo entre el tiempo que se tarda el scoop en llenar un camión. ¿Cómo sabemos el tiempo que se tarda el scoop en llenar un camión? Bueno, pues ya sabemos que son 3.5 ciclos por camión, ¿sí?, y es 1.5 minutos. Entonces sería 1.5 por 3.5 nos da 5.25. Entonces 5 minutos y 15 segundos es lo que se tarda en llenar un camión. Hacemos la división del tiempo del ciclo por camión y el tiempo del ciclo por el scoop, ¿sí? Y eso nos da 5.8 camiones igual a 6. Entonces ocupamos 6 camiones para que sea constante, es decir, para que cuando el scoop termine de llenar un camión, ¿sí?, ya está otro ahí parado. Entonces sale ese camión y ya tiene otro que llenar, y así sucesivamente, ¿no? Va a ser un circuito constante. Y hablando en cuestiones operativas, si tienes que estar alimentando, por decirlo así, la planta, pues va a ser una alimentación muy, muy constante, ¿no? Tiempo total del rezagado, pues el tiempo total del rezagado son los 5.25 minutos que se tarda el scoop en llenar un camión, ¿sí?,
por el número de ciclos que se necesitan de camión para rezagar todo el material. Estos son 5.25 por 6.74, nos da 35.38. Si convertimos esos 38 a segundos, nos da 35 minutos 23 segundos. Y eso sería todo el procedimiento completo.